Tom nació en Montbéliard en 1923 y es profesor del Institut des Hautes Études Scientifiques de Bure-sur-Yvette. Es sin duda el matemático vivo más célebre por su no menos célebre teoría de las catástrofes, publicadas definitivamente en 1972 en el libro Stabilité structurelle et morphogénèse, un texto que se propagó como una deflagración por la comunidad científica. Especialista en topología algebraica, el profesor Tom mereció en 1968 la medalla Fields, el codiciado Nobel de los matemáticos, y en 1970 el Gran Premio Científico de París. Su opinión sobre la morfogénesis, la evolución y el pensamiento científico mantiene interesantes polémicas con otros colegas a través de publicaciones especializadas. Adelantemos, por cierto, que mañana no se podrá evitar la interacción directa con uno de ellos. Para nadie es un secreto, por último, la mutua admiración que se profesan el Dr. Tom y nuestro anfitrión Salvador Dalí. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, je suis très heureux d'avoir cette possibilité de parler ici, dans ce décor tout à fait exceptionnel. Señoras y señores, señor presidente, estoy muy contento de tener la posibilidad de hablar aquí, en este marco excepcional. He tenido el privilegio de entrevistarme brevemente esta mañana con el propietario de este lugar en una visita que me ha impresionado mucho. Me gustaría empezar aquí mi tema. Mi interés por el problema del determinismo ha sido esencialmente un interés circunstancial. Ha surgido en estos últimos años toda una escuela epistemológica que se ha desarrollado con la finalidad principal de rebatir, de alguna forma, las certezas científicas más tradicionales, particularmente el determinismo. La idea de determinismo en el sentido tradicional, en el sentido laplaciano del término, ha sido sensiblemente la preferida. Lo que caracteriza a esta escuela, algunas de cuyas ramas tienen su origen hace varios decenios, recuerdo particularmente la escuela del orden por el ruido y las diversas teorías de la autoorganización que han surgido tras ella, es el gusto por las nociones negativas. Les écoles de pensée ont un trait commun qui est assez caractéristique, c'est leur goût pour les notions négatives. Alors ici, je vais peut-être demander... Llegados a este punto, pido que me traigan mi pizarra. Exhiber mon tableau. Est-ce qu'on peut lire? ¿Qué podemos leer aquí? Más o menos, los grandes conceptos utilizados en la tradición de la filosofía científica, organizados esencialmente por parejas. Parejas que me atrevería a calificar de positivas y parejas que calificaría de negativas. Toda la filosofía de la ciencia está subordinada, pienso, a esta visión, posiblemente un poco maniquea, que hace que encontremos, por un lado, nociones de carácter positivo y, por el otro, nociones de carácter negativo. En el lado positivo encontramos la unidad, la simplicidad, el orden, la permanencia y el determinismo. En el lado negativo se encuentran la multiplicidad o la diversidad, la complejidad, el cambio, el desorden y el azar. Lo que caracteriza a todas estas escuelas epistemológicas modernas es su interés, su fascinación por los conceptos de la columna de la derecha en detrimento de los conceptos de la columna de la izquierda, que parecen ser, en algunos casos, los vectores del imperialismo intelectual que considera como pasado de moda. Me gustaría decir que personalmente he experimentado una evolución de la cual recordaré ahora brevemente las etapas. Cuando creé la teoría de las catástrofes durante los años 70, 66, 70, yo estaba particularmente fascinado por el cambio. La catástrofe es esencialmente un cambio fenomenológico, si se quiere hasta un cambio brutal. Es el cambio que aparece inmediatamente, es aquello que caracteriza de alguna manera el lado específico de una forma. Una forma se separa de su fondo mediante un contorno muy nítido y es este carácter específico del cambio fenomenológico el que define precisamente la catástrofe.
Entonces me identificaba con el lado derecho de la pizarra y me consideraba un heracliteano. Me he olvidado de mencionar que aquí, evidentemente, podríamos añadir que entre todas las posibles referencias históricas, este es el lado de Parménides y este otro el de Heráclito. Sin embargo, cabe observar que tanto en Parménides como en Heráclito, la oposición distaba mucho de ser tan clara porque, por un lado, Heráclito mencionó abundantemente el logos, es decir, un principio de estabilidad de las cosas. Toda cosa debe su permanencia a un logos que le permite resistir los conflictos continuados con el entorno. Es evidente que se trata de mi interpretación y no sé si los helenistas la aceptarían, pero pienso que hay buenas razones para aceptarla. Y, por otro lado, Parménides consideró necesario explicar, no obstante, el cambio de las cosas mediante su rechazo de la doxa, la opinión. Existía la opinión que creía en el cambio de las cosas y los verdaderos conocedores que reconocen la permanencia subyacente a la variabilidad de los fenómenos. Por tanto, en un determinado momento, me encontré que era heracliteano. Más tarde, después de intensas reflexiones, en el transcurso del decenio 1970-1980, me volví a encontrar finalmente del lado de Heráclito. Pienso que la teoría de las catástrofes es fundamentalmente una teoría que apunta a la restitución de la permanencia mediante un cambio fenomenológico aparente que está totalmente en la tradición de Parménides, de Meyerson y de todos aquellos pensadores de la ciencia que han afirmado que la finalidad de la ciencia es la de restaurar la unidad a partir de la variabilidad aparente de las cosas. Tengo dos preguntas para el profesor Tom. La primera es una simple cuestión de curiosidad. La segunda es más ideológica, más intelectual. Es una lástima que hayan retirado la pizarra, ya que nos vendría muy bien. Estoy totalmente de acuerdo con usted en que haya dos columnas. También entre la oposición entre los términos. Pero mi pregunta es saber si la nomenclatura positivo-negativa es arbitraria, ideológica, o hay una tercera razón. Es decir, todo lo que cambia, el desorden. Sí. ¿Quiere saber si es una razón de principios o...? Sí, o puede que lo contrario. Pienso que es natural decir que el ser precede a la nada, ¿no? No lo he oído. No sé si tiene espíritu filosófico, doctor Wagensberg, pero digamos que si considera la pareja ser y nada, ¿cuál le parece anterior, el ser o la nada? Sería la pregunta acerca del huevo y la gallina. O sea, ¿considera usted que el ser y la nada se engendran según un ciclo análogo al del huevo y la gallina? Son dos conceptos que no podemos ordenar en... Podemos defender este punto de vista, pero yo pienso que el ser precede a la nada, o elemento precede a la relación. No hay relación sin elemento y la visión de los estructuralistas que pretenden que la relación se define de un modo intrínseco sin tener en cuenta los elementos, la encuentro sofisticada y con poco fundamento.
En todo se empieza por los objetos. Mi universo es un mundo de objetos y de seres, y la nada tan solo se presenta cuando hay variabilidad. Le non-être ne se présente en effet que dans la mesure où il y a variabilité. Donc c'était pas arbitraire. You mentioned the theory of Chaitin-Kolmogorov. Otra cuestión, su mención de la teoría de Chaitin-Kolmogorov me ha parecido muy interesante y sobre todo muy honesta viniendo de una defensa del determinismo. La definición que tal teoría proporciona del azar, o mejor dicho, de un hecho aleatorio, no basta, estoy de acuerdo, para distinguir entre azar ontológico y azar de la ignorancia, ni para determinar si un proceso natural es determinista o no lo es. Pero no hay que menospreciar, creo, una gran aportación. Sirve para evaluar el contenido determinista, aunque solo sea relativamente, de un proceso, o digamos de su grado de aleatoriedad. Por ejemplo, la mejor manera de presentar los resultados de las extracciones de un bombo de lotería son los propios resultados, no se pueden comprimir. En cambio, las elongaciones que sufre un muelle, según el efecto de las distintas fuerzas, puede reducirse a la ley de Hooke. Lo comprensible es compresible, en definitiva. Es un esquema, el único quizá, que permite medir la aleatoriedad relativa. Su aplicación sirve para indicar que tal hecho es más o menos azaroso que tal otro. Un concepto relativo de aleatoriedad. En mi opinión, las condiciones de aplicación del formalismo de Chaitin-Kolmogorov son extremadamente restrictivas. No existen prácticamente situaciones reales susceptibles de un tratamiento de esta clase. Se trata, si usted quiere, de una buena teoría para los teóricos de la recursividad, incluso para los teóricos de la misma complejidad algorítmica o de la complejidad de las computadoras, pero no tiene la menor validez práctica desde el punto de vista de la experiencia concreta. Para ello sería necesario que el universo en el que trabajamos pudiera generarse enteramente con operadores canónicamente bien definidos, algebraicamente bien definidos. Demuéstreme que el universo goza de esta cualidad y le creeré. Par des opérations algébriquement définies, et je vous croirai.